Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola Chari, ¿cómo estás? Hola Nieves, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Aquí bien contentos con el tema de este día, San Alberto Magno, que no es muy conocido, pero es doctor de la Iglesia, Chari. Así es, y es muy, muy importante que hablemos de él, porque bueno, a lo largo de su vida aportó grandes conocimientos, no solamente a la Iglesia, sino a la ciencia en general, y vamos a ver también la importancia que tuvo con respecto a la Eucaristía. Sí, y bueno, también sabemos que él es el patrono mundial de la jornada de la Jornada Mundial de la Juventud, de la ciencia y de los científicos. ¿Qué tal? Así es. Entonces, bueno, pues muy interesante este santo que muchas veces por ser medieval, por no ser tan conocido como otros, pues no le damos la relevancia que merecen estos santos, pero este santo, la verdad, San Alberto Magno, pues es de reconocerse porque pues ahorita vamos a ver conforme vayamos avanzando. Bueno, fíjate que él nació en Alemania en una familia de la nobleza, su padre era conde, y bueno, pues va a nacer en un castillo y bueno, pues ahora sí que yo me imagino que tal cual como eran los castillos de la Edad Media, así vivió él. Pero bueno, pues va a tener pues ese llamado a dedicar su vida a Dios. Él nace en el año de 1206, más o menos, y a los 16 años, no se conoce mucho de su historia antes, pero a partir de los 16 años ya se tiene el dato que él ya estaba estudiando, ya se estaba preparando en la Universidad de Padua, precisamente con un tío que vivía ahí en Padua. Sí, y va a tener este encuentro con este beato, ¿no? ¿No tienes el dato? Sí, es Jordán de Sajonia, de la orden de los dominicos. Sí, que va a ser el que lo va a inspirar, ¿verdad? Para dedicar su vida a Dios. Sí, fíjate que va a ser precisamente con los dominicos en donde va a estar gran parte de su vida y que bueno, pues ahí se va a desarrollar muy, muy interesante va a ser su historia ahorita como lo vamos a estar comentando. Y también pues tenemos que ver que estas mismas fechas se están fundando los dominicos, tampoco es que Santo Domingo de Guzmán sea mucho más viejo que él, y pues entonces estamos hablando de que más o menos es el mismo tiempo en la cual estaban fundando los dominicos, que entonces se llamaban predicadores. Exactamente, ¿verdad? La orden de los predicadores. Y bueno, y vamos a ver cómo también, y esto lo va a comentar el mismo San Alberto, conforme él va a desarrollar su vida eclesiástica, sobre todo en Alemania, va a haber un boom muy importante de la orden de los predicadores ahí en Alemania. Y bueno, esto va a ser por el Santo Rosario, claro, que recordemos que Santo Domingo de Guzmán va a recibir este regalo tan grande del Santo Rosario y que luego, como va a proliferarse tanto esta orden de los predicadores, que más tarde van a ser dominicos, pues es por esto que luego la gente de otras órdenes religiosas van a copiar esta devoción del Santo Rosario, porque se van a dar cuenta que el fruto viene precisamente de predicar el Santo Rosario. Así es, así es. Pero bueno, antes de que te vayas tan lejos a Alemania, a mí me gustaría platicarles cuando él va a tomar los hábitos, ¿no? Porque mira, en 1229 él va a tomar el hábito y bueno, esto va a ser en Colonia, porque cuando su papá se entera que él va a tomar el hábito de estos mendicantes, que se dedicaban a mendicar, porque eran, la verdad, sí, eran tipo San Francisco de Asís, ¿no? Y entonces cuando se entera esto, su papá se enfurece y dice que por ningún motivo y que lo va a sacar de ahí a la fuerza, y es cuando sus superiores los trasladan a Colonia en Alemania. Exactamente. Y fíjate que a mí me gustaría comentar el hecho de que Colonia, vamos a ver cómo es tan importante la vida de San Alberto Magno, pero hoy en día Colonia es una de las ciudades más religiosas
no solamente de Alemania, sino de toda Europa. Y religiosa me refiero a de la religión católica, porque es la región de Alemania donde son católicos. Han defendido la fe, que es de admirarse. Sí. Porque Alemania ha sido, yo creo que donde más herejías han salido, además de Lutero, otras muchas herejías han surgido desde Alemania. Entonces, pues la verdad es de admirarse que, pues yo creo que San Alberto Magno tiene mucho que ver. Seguramente. Porque él, pues vamos a ver más adelante cómo, pues va a ser un gran predicador. Exactamente. Y entonces, bueno, después de que llega ahí a Colonia, él va a ser profesor, va a estar dando clases ahí. Bueno, va a tomar la orden, va a tomar el hábito en 1229. Ajá, exactamente. Y después entonces ya se va a convertir en profesor, va a estar dando clases no solamente en Colonia, sino en varias ciudades de Alemania, y del sur específicamente de Alemania, y se va a convertir, pues se va a volver muy famoso, porque obviamente la gente va a empezar a notar que tiene un don especial. Sí, él era un gran amante de la ciencia, y entonces para él es muy fácil poder conjugar estas dos partes, ¿no? Que es la parte de la fe y la parte de la ciencia, que más tarde Benedicto XVI nos va a recordar sobre San Alberto Magno. Ajá. Pero es muy importante también, me gustaría así narrarles la historia de cuando él era joven. Pues resulta que un día estaba en el colegio y él se quería ir de pinta, como lo decimos hoy vulgarmente, ¿verdad? Quería huir del colegio. Y entonces se le va a aparecer la Santísima Virgen. Sí, pero se quería ir porque le costaba mucho trabajo los estudios. Él decía, no, se me hace que yo no nací para esto, y por eso ya se quería ir. Entonces él se quería ir del colegio, quería huir del colegio, y la Santísima Virgen se le va a aparecer y le va a decir lo siguiente: Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí, que soy la causa de la sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa, y para que sepas que fui yo quien te concedió cuando ya te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías. Ella había sido la que guió los pasos entonces estas son las palabras de la Virgen. Más tarde, la Virgen pues le va a confirmar esto. Lo vamos a ver en el transcurso de su vida, como él va a ser un gran predicador, va a tener el don de la sabiduría y el don de transmitir esta sabiduría. Así es. Pues entonces cada vez iba creciendo en popularidad. Y lo mandan a París, porque en ese entonces era el centro o el punto de todo lo que era la ciencia en Europa. Y entonces, bueno, pues ahí también va a seguir dando sus clases, y va a tener mucha asistencia a sus clases, que cuenta la historia que de plano ya en el salón no cabía. Se tenía que ir a una plaza para poder dar sus clases. Y de hecho hay una plaza pública que lleva su nombre, se llama Plaza Maubert, que viene de Magnus Albert, que ya lo consideran como Alberto Magno. Porque Magno es para magnificar su sabiduría. Ajá, exactamente. ¿Sí? Y bueno, en una de esas clases va a asistir el famosísimo Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, va a ser cuando, después de haber estado un tiempo ahí en París, se regresa a Colonia, porque esto también es bien importante. Los predicadores inauguran una nueva universidad en Colonia, lo mandan a que él dé clases, y ahí es donde se encuentra con Santo Tomás. Sí, y fíjate que aquí es muy importante que la sabiduría que la Virgen le otorga, bueno, por medio de la Virgen recibe San Alberto Magno. Esto va a ser posible que esta orden de los dominicos también San Alberto Magno va a hacer un gran énfasis en que todos ellos reciban formación, que todos ellos reciban conocimientos, porque pues en esa época, me quiero imaginar, pleno siglo XIII, estaban pues a lo mejor mendicando y predicando, pero sin verdaderos conocimientos y formación, ¿no? Sí. Y ahí va a ser un énfasis muy grande San Alberto Magno en la educación de estos dominicos. Así es, y yo creo que, bueno, esto influye definitivamente hasta que todavía a la fecha se considere que esta orden de los dominicos o predicadores son de los que están mejor preparados y de los que dan mejores homilías y transmiten muy bien los conocimientos. Así es, y bueno, él va a recibir en esa época de tanto éxito porque va a recibir demasiadas bendiciones. Por un lado, su papá pues va a dejar de perseguirlo, porque claro, él va a perseguirlo hasta que se ordena, y bueno, ya después va a tener
gracias a Dios, paz con su familia, pero va a recibir constantemente esta tentación de que su familia es noble, ¿sí? Por otro lado, el éxito de la prédica que él había recibido, y entonces pues él va a tener que recurrir a la oración, y en oración él siempre va a pedir que por favor Dios le conceda la gracia de mantenerse humilde ante estos embates que son el éxito, el tema de la ciencia, que también era muy atrayente, ¿no? Era muy atrayente decir, bueno, pues yo conozco la ciencia, y entonces pues volverse más soberbio. Y él va siempre a estar pidiendo continuamente la humildad, sabiendo que Dios está por encima de todas estas cosas. Sí, y fíjate que esto es maravilloso porque él se reconoce por la humildad que tenía. Quienes lo conocían decían que era una persona muy, muy humilde. Entonces esto me encanta porque, bueno, pues si le pedimos humildad a Dios, Dios nos la da. Exactamente. Y esa es la sabiduría que nos comparte Alberto Magno, ¿no? Ajá, exactamente. Y bueno, y para comentarles acerca de su obra, pues él escribió, hay una colección de 38 volúmenes. En estas obras, bueno, tiene temas que abarcan toda la ciencia, además de pues, sus sermones, de tratados bíblicos. Él se especializa un poco más en todo lo que son las ciencias naturales, y en ese momento se considera que él aportó muchísimo a lo que era el avance científico que se tenía en esa época. Entonces, actualmente se le reconoce no solamente pues, la parte bíblica o teológica, sino su aportación a la ciencia. Sí, entonces aquí vemos cómo Dios, en su infinita misericordia, nos transmite por medio del don de la sabiduría, tanto para el mundo como para la vida espiritual, ¿no? Exactamente. Entonces, si fue gran teólogo y al mismo tiempo un gran científico, pues podemos entender que también Dios quiere que nosotros avancemos y progresemos. Claro. No nos quiere, obviamente, porque muchas veces en este tiempo de la Edad Media, pues se reconoce como los tiempos oscuros, los tiempos donde había menos, y en realidad es una mentira. Es donde más, en estos tiempos, donde más se pudo haber avanzado en cuanto a estos temas científicos y teológicos, pues lo vemos con Santa Hildegarda, lo vemos con San Alberto Magno, ¿no? Así es. Aquí desafortunadamente, bueno, pues la mayoría de las personas no sabían leer y escribir, y entonces sí estaba como que limitado, exactamente. Pero en general se sabe que los monasterios se tenían muchísimo conocimiento, tenían bibliotecas con conocimiento súper avanzado, que a lo mejor hasta todavía no lo hemos descubierto. No, y también surgen, en estos años también surgen las universidades. Claro. ¿No? También por inspiración católica, totalmente. Claro. Y bueno, obviamente los catecismos y todas estas escuelas empiezan a surgir también con la intención de enseñar a los niños a leer y a escribir, pero exclusivamente para que sus almas fueran salvas. Sí, exactamente. Esa era la intención de la Iglesia Católica cuando comienzan las escuelas. Y ya más tarde, pues vamos a ser francos, pues van a ser obviamente tomadas también para llenarse de conocimientos, ¿no? Los niños, ¿no? Sí, y llega un momento que, bueno, pues se va a separar un poco. Pero bueno, continuando con San Alberto, tiempo después se va a Roma y ahí ya se va a convertir en teólogo y va a ser canonista personal del Papa. Después va a ser nombrado obispo de Regensburgo. De Ratisbona. En español es Ratisbona. Ajá, bueno, sí, porque aquí yo tengo Regensburgo. Sí. Ajá, es Ratisbona. Se va, pero él no está muy a gusto. Él prefiere pues dedicarse más bien a la educación. Y entonces, bueno, va a tener una dispensa y va a regresar después a seguir con sus clases. Y para el año de 1274 va a participar en el segundo concilio de Lyon. Sí, fíjate que yo también tengo que él va a participar mucho con el Papa desde entonces en la reforma del clero y va a erradicar muchas costumbres licenciosas que estaban en ese momento. Pero además, Urbano IV le va a encomendar que predicara durante la cruzada de 1261 a 1263. En 1274 él va a participar en el concilio de Lyon, y que también lo había convocado Gregorio X, y luego, pues en esa época ya vamos a hablar que Santo Tomás de Aquino va a alcanzar un gran prestigio en la iglesia, pero va a ser muy atacado, y él va a tener la oportunidad
en esta ocasión de defenderlo. Sí, eso es muy importante. Bueno, pues obviamente en su sabiduría San Alberto Magno se había dado cuenta de que pues también toda la inteligencia o todos los escritos de Santo Tomás pues venían inspirados por Dios, y entonces va a defenderlo contra pues todos los ataques, y sobre todo porque no se le quería dar el grado de teólogo y doctor a Santo Tomás. Ajá. Santo y él Tomás también pues ahí pidió que se le considerara. Uh-huh. Entonces, pues yo sí tengo como ubicado a Benedicto XVI en Ratisbona, no sé por qué. Uh-huh. No sé, pero él también pues va a señalar esto que te digo de San Alberto Magno, la importancia de poder rescatar nuestra fe con la ciencia y viceversa, o sea, todo se complementa, nada está peleado con nada. Uh-huh. Cuando estamos hablando de la verdad, pues ahí está la fe y la ciencia, y siempre es compatible. Sí, exactamente. Esto lo dice precisamente Benedicto XVI en el año 2010, y bueno, a lo mejor nos comentabas en un principio que es considerado como el patrono de las Jornadas Mundiales de la Juventud. De hecho, en Colonia se hizo una de las Jornadas Mundiales de la Juventud. El Papa Benedicto XVI la organizó también ahí. Seguramente, pues ahí es cuando lo nombraron patrono, uh-huh, dado que él era un gran predicador, uh-huh, y que pues estaba siempre rodeado, sobre todo al principio de su misión, rodeado en sus prédicas, ¿no?, de jóvenes. Así es. Pero fíjate, Nieves, que estando un día dando clases San Alberto, de repente como que se le olvida todo. En un instante, como que perdió la memoria, se le olvidó todo y todo su conocimiento se había esfumado. Y se cumplen las profecías de la Virgen. Exactamente. Entonces, en ese momento cayó en cuenta de que, bueno, pues lo que le había dicho la Virgen, pues se había cumplido, y que pues ya le faltaba muy poco tiempo en la tierra, que ya dentro de muy poco iba a morir. Oye, Charia, aquí me viene a mí a la mente que por qué nosotros no pedimos la sabiduría a la Virgen. Claro, claro. Oye, aunque perdamos la memoria algún día de estos, vale la pena, porque imagínate poder nosotros dar honor y gloria a Dios en cada instante y cada momento, simplemente por la sabiduría recibida. Así es. ¿No? Yo creo que un ejemplo que pues nos da San Alberto, que precisamente por eso contó esta historia, ¿no? Para que todos aquellos que necesitaran tener sabiduría, pues se la pidieran a la Santísima Virgen, y que ella se los iba a conceder. Yo creo que también es parecida a la historia, aunque no lo cuenta igual, el Santo Cura de Ars. Okay. Acuérdate que Santo Cura de Ars es famoso porque le iba mal en la escuela, le iba mal el seminario, y que no aprendía el latín, y de repente es el patrono de todos los sacerdotes. Así es. Y es famoso por sus homilías. Entonces, ¿qué pasa? Pues que adquieren estos dones a través de la oración y a través, obviamente, de la Santísima Virgen. Uh-huh. Y sí, claro que pues San Alberto Magno va a ser un gran adorador de la Eucaristía. Él va a ser un promotor de la Eucaristía. Ahorita vamos a ver unas frases bellísimas de él, y obviamente de la Santísima Virgen. Me parece muy bien. Ok. Bueno, pues al poco tiempo, un par de años después de que tuvo este suceso de que perdió la memoria, no tanto la memoria, sino el conocimiento que había adquirido, y esto también me encanta, sus historiadores nos dicen que él no tuvo ninguna enfermedad, y que el momento de su muerte fue algo muy tranquilo, que se encontraba precisamente en Colonia platicando con algunos de sus hermanos de la congregación, y de repente murió. Una muerte súper tranquila, sin enfermedad, todo muy bien. Él va a morir el 15 de noviembre del año 1280, y fíjate, como muchos santos, él va a mandar a hacer su propia tumba. Es decir, que sabía que iba a morir. Obviamente dijo, al final de tu vida perderás la memoria. Él se da cuenta y se recuerda, yo creo que esa parte sí la recordó, uh-huh, y entonces dijo, pues ya me voy a morir, uh-huh, cuando pierde la memoria. Y claro, él había preparado su tumba, y bueno, así es como muere, como tú bien dices, de una manera muy tranquila y muy hermosa. Uh-huh, ¿no? Así es. Platicando, así es. ¿no? Sí, exactamente. Platicando muere. Y bueno, él más tarde va a ser nombrado beato en 1622 por Gregorio XV. Sí, y esto también es muy interesante porque pasaron 400 años casi antes de que fuera beatificado, y luego
todavía tuvieron que esperar mucho tiempo más para su canonización. De hecho, desde 1872 y hasta 1927, los obispos alemanes habían pedido al Papa que se le nombrara como doctor de la Iglesia, pero pues no se los habían concedido, y fue hasta el 16 de diciembre de 1931 en que Pío XI ya hace un decreto nombrándolo precisamente doctor de la Iglesia, y en ese momento también lo canonizó. Pues sí, lo que sucede es que la verdad, pues ya el Papa Juan Pablo II nos ha dado un ejemplo de cómo han quedado atorados en la historia muchísimas beatificaciones y canonizaciones por X o mangas, pero él ya, gracias a Dios, las aceleró. Y ahorita, pues yo creo que también los medios de comunicación ayudan, ¿no? Claro. A que la información fluya más rápido, a que se demuestren más rápido los milagros, a que todo funciona de una manera más rápida comparado a esos tiempos. Y también es por eso que tomaban tanto tiempo en aterrizarse estas historias de la canonización y beatificación de los santos, ¿no? Pero, pues como comentábamos al principio del programa, él era un santo muy eucarístico, y a mí me encantan estas frases de él que dejó. Una de ellas dice así: el que celebra o asiste a la Santa Misa y reflexiona sobre su valor infinito y hace formal intención de dar con ella toda la gloria posible a Dios, merece más que si ayunara pan y agua todo un año, y que si se azotara hasta derramar toda la sangre de sus venas o rezara 300 veces el salterio entero. ¿Qué pasa? Para mí, el salterio entero se refiere al Santo Rosario, Se refiere a Santo Rosario porque así es como la Virgen se lo dicta a Santo Domingo. Pero, ¿sabes qué me hace reflexionar esta frase de San Alberto Magno? Que es pura sabiduría, que mucha gente piensa que nos salvamos por nuestros méritos. Por ejemplo, es que fulanito es un buen musulmán y entonces él pues, se va a salvar por haber llevado su fe conforme a su fe, ¿no? Y pues no conoció a Cristo y pues se puede salvar. Sí, ya lo dice el Catecismo de la Iglesia, se puede salvar un musulmán, pero nunca olvidemos que nosotros no nos salvamos por nuestros méritos. Nos salvamos por los méritos de Jesús, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, si en la Santa Misa nosotros, como dice San Alberto Magno, reflexionamos sobre su valor infinito y hacemos formal intención de dar con ella todo el honor y toda la gloria, logramos rescatar pues toda la sangre que Jesús derrama en la cruz por nosotros para gloria a Dios. Así es. Así es, por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en la importancia de la misa, ¿no? De participar sobre todo con mucha fe, con mucho fervor, porque las gracias que podemos lograr a través de la Eucaristía son inimaginables. O sea, realmente nuestro cerebro no puede captar todo lo que podemos lograr a través de ella. Entonces, bueno, pues estas son palabras de un santo que recibe la sabiduría por la Santísima Virgen. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué quiere darnos a conocer Dios a través de los santos? Pues esta sabiduría que nos puede ayudar a cambiar nuestra vida, Chari. Así es. ¿No? Entonces ya sabemos, 1, pedirle la sabiduría a la Virgen, y 2, ir a misa para darle todo el honor y la gloria y rescatar de las misas toda esta, como dice él, reflexionar sobre su valor infinito y hacer formal intención de dar gloria a Dios en lo mayor posible. Bueno, pues él nos dejó varios escritos muy interesantes acerca de la Santa Eucaristía, y aquí en uno que nos parece muy, muy lindo, él nos dice que cuando celebramos correctamente todos los ritos de la Santa Misa, nos estamos convirtiendo en hostia con la propia hostia. ¿Y esto para qué? Para que recibamos del Padre pues su Espíritu y podamos ser enviados e incorporados al mundo para llevar a dar a conocer, bueno, primero para dar gracias por haber recibido al Hijo y después para ir a darlo a conocer. Y con las virtudes que esto te entra. Claro. Que esto recibes a través de la hostia. Ajá, exactamente. A ver, en conclusión, hagamos bien los ritos de la Santa Misa, es muy importante, Chari. El que no conozca la Santa Misa, le recomendamos mucho bajar este libro que se llama El Tesoro Escondido de la Santa Misa, que es de San Leonardo de Porto Mauricio. Búsquenlo en PDF, en internet está. Vale muchísimo la pena, Chari, conocer verdaderamente cada paso de la misa. ¿Para qué? Para que, así como dice San Alberto Magno, recuperemos nosotros y obtengamos el mayor provecho. ¿Cómo? Al recibir la hostia
siendo hostias vivas nosotros para recibir todas esas gracias que podemos nosotros llevar al mundo. Sí, exactamente. Y bueno, pues lo primero es empezar a ir a misa. Y ya lo segundo es vivirla realmente, ¿no? Meternos fervorosamente, ir siguiendo, como tú bien dices, paso a paso, para entonces poder ir recibiendo todas estas gracias. Bueno, pues estos dos mensajes de San Alberto Magno son muy importantes, ¿no? O sea, por un lado, reflexionar, encontrar el valor mismo de la Santa Misa y hacerlo útil, ¿no? Dándole honor y gloria. Pero por otro lado también esta parte de vivir los ritos de la Santa Misa convenientemente, así lo dice él. Y bueno, para terminar me gustaría también leer esta parte donde dice San Alberto Magno, dice: la Eucaristía produce impulsos de un amor que es angélico y tiene el poder único de poner en las almas un santo sentimiento de ternura hacia la Reina de los Ángeles. Ella nos ha dado quien es carne de su carne y hueso de sus huesos, y en la Eucaristía ella continúa dándonos este banquete dulce, virginal y celestial. Entonces, pues aquí me encanta porque San Alberto Magno le da las gracias a la Virgen y le da el honor que merece ella, porque sin ella no hubiéramos podido recibir ni a Jesús, ni la Eucaristía, ni la salvación. Así es. Así es. Y como dices, esto es como que maravilloso, el hecho de la relación tan importante que tenía San Alberto Magno con la Santísima Virgen, y no cabe duda que esta relación se fundó en el Rosario, se fundamentó en el Rosario. Así es, y bueno, le damos gracias a Dios por la vida de este santo. Y le pedimos a usted que pues investigue y conozca más a nuestros santos, porque de verdad de ellos aprendemos tanto, Chari. Exactamente. Pero pues en este programa espero que nosotros hayamos aprendido tanto Mucho. como ustedes, y pues le damos gracias a Dios por este programa y por ustedes que nos escuchan. Exactamente, pues recuerden el 15 de noviembre la fiesta de San Alberto Magno. Que Dios los bendiga, gracias.